Dios bendiga una vez más Sanidad para las Naciones. En esta hora nos sentimos más que gozosos por estar en este lugar, un lugar en el cual el Señor le ha placido, ¿verdad?, que estemos aquí para traer una palabra de parte del Señor. Con nosotros aquí en esta tarde, en Sanidad para las Naciones, se encuentra nuestro hermano Efraín Apolinar. Amén, Dios le bendiga, un placer poder compartirlo con ustedes. Gracias, hermano Siris, por la invitación. Para honra y gloria del Señor, estamos disponibles al servicio del Señor, amén, todo lo que podamos ser útiles. Amén, gloria al Señor. Si no, sabemos que verdaderamente si hay unas cosas que usted ama y anhela es, ¿verdad?, servirle al Señor y predicar este evangelio conforme el Señor, ¿verdad?, ha mandado. Así que también le damos la bienvenida a todos los hermanos, a las personas que van a estar conectándose, los que están conectados ya, ¿verdad?, a este programa, la cual vamos a estar trayendo un tema en el cual lleva como nombre los 3 grandes errores que Satanás quiere que el hombre caiga. Gloria al Señor. Y vamos a tener como base bíblica a Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Gloria al Señor. Y aquí donde vamos a pedirle a nuestro hermano Efraín Apolinar, ¿verdad?, que lea la base bíblica para así darle lectura. Amén, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra en Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, vamos a tener un tema bastante importante. ¿De qué son los errores? Bien, los errores es, podríamos decir, fallar algo, fallar en algún lugar, quedar mal en algún lugar, podríamos decir, de nuestra persona, el error. Pero ¿cómo le fallamos entonces al Señor? ¿Cómo es que cometemos esos errores? Entonces, pues, de algún lugar vienen, como en este caso lo que vamos a poner, ¿verdad?, como tema, los 3 grandes errores. Amén. Amén, sí, gloria al Señor. Cuando vemos aquí, ¿verdad?, que a Mateo capítulo 4, gloria al Señor, su versículo 1 en adelante, podemos ver aquí, ¿verdad?, que dice la palabra que Jesús fue tomado, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios y fue trasladado al desierto para que sea, ¿qué?, probado. Gloria al Señor. Y vemos que la palabra empieza aquí hablando ya de Satanás, el tentador, que es el único que tienta, ¿verdad?, y empieza a tentar a Jesús. Y dice la palabra que Jesús aquí tiene 3 tentaciones de parte del tentador, de las cuales sabemos ya que dice la Santa Escritura que Jesús llevaba, antes de él ser tentado, 40 días y 40 noches en ayuno. Gloria al Señor. De manera que Jesús en su, ¿verdad?, en su humanidad estaba bien débil, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra que el tentador aquí, ¿verdad?, viene a tentarle y empieza su tentación de una manera que realmente cuando vemos cómo el enemigo sutilmente trata de tentar a Jesús, es algo para ponernos a pensar. Y es la razón por la cual le he puesto a este tema los 3 grandes errores, ¿verdad?, que Satanás quiere que el hombre cometa o caiga. Son cosas que, ¿verdad?, que el enemigo siempre va a estar ofreciendo a aquellos que le servimos al Señor, incluso también al otro grupo que no está con el Señor, también le ofrece para que no llegue, ¿verdad?, al propósito del Señor. Y cuando vemos esta parte aquí donde el enemigo, ¿verdad?, se encarga de querer hacer de la suya,
pues vemos cómo el Señor audazmente, ¿verdad?, empieza a hablarle, a citarle la palabra, gloria al Señor. Y quiero, varón, ahí, el primer versículo, el versículo número 2, ahí, cuando habla en Mateo. El versículo dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Una de las cosas realmente, varón, que puede sentir el cuerpo humano después de que una persona se retira y ayuna es que hambre. Debilidad. O sea, y el hambre físicamente necesita ¿qué? Alimento para fortalecerse. Gloria al Señor. Pero, ¿qué es lo que Jesús aquí, verdad? Según el versículo 3, cuando vino, dice a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dios mío. ¿Usted está escuchando esto, varón? El enemigo número 1 se aprovecha, ¿verdad?, de que ya hubiesen pasado 40 días, de que físicamente Jesús de alguna manera necesitaba que humanamente alimentarse. Eso piensa el tentador. Ahora, lo que a él nunca pudo haberle pasado por la mente es de que Jesús estaba totalmente en el Espíritu. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le contesta ahí? A continuación de la palabra, y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cuando vemos eso, oiga esto, varón, cuando vemos esto, lo que Jesús está hablando, Jesús no está hablando cualquier cosa. Jesús está hablando algo poderosísimo. ¿Por qué? Porque cuando le cita eso, le está citando ¿a qué? Deuteronomio capítulo 8:3, que mire lo que dice aquí. Yo me sorprendí con esto. Dice aquí, versículo 8, capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, Jesús le cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Hermano, sí, está tremendo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciéndole a Satanás es que hay algo que Satanás nunca lo va a entender ni tampoco lo va a ver. Él cree que solamente es de alimento natural que puede vivir la persona. Pero esto es algo que por nosotros los creyentes sabemos ahora al leer la palabra, que hay un alimento invisible como es la palabra o como es el Señor, que si le pedimos a Él y nos ponemos a la orden de Él, Él sabrá cómo sustentarnos. Aunque naturalmente va a llegar el hambre, sí, pero hay una llenura que no se mira. Es la llenura del poder del Señor. Esta gente de Deuteronomio sí tuvieron hambre. Aquí lo que el Señor está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. Al citar esta palabra, está haciendo visible de lo que el Señor les dio en aquel tiempo al pueblo de Israel, al pueblo judío, porque le dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Esa palabra, maná, es la que Jesús le está poniéndole como respuesta, que no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, ¿y quién conocía de todo esto? Aquel que la dio.
Eso no lo sabía Satanás. Entonces, ¿qué sucedió? Con esa misma palabra, no, aquí sí está algo tremendo. ¿Por qué? Porque no pudo entonces Satanás convencer, yo diría convencer a Jesús. Lo que él estaba queriendo es que a Satanás lo viera como un Dios. Y le está ofreciendo todo esto. Pero mire algo, oiga algo interesante. ¿Sabe que pensando yo, el enemigo parece que nunca se imaginó qué había pasado durante esos 40 días anteriores a él estarlo tentando? ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos qué simbolizan los 40 días bíblicamente, hermano, eso es tremendo. Dice que el número 40 simboliza un periodo de prueba, preparación, purificación y transformación. Y en esto vemos cambios significativos, una nueva etapa a menudo con propósito divino que representa madurez, oiga esto, y un nuevo ciclo completo antes de una gran bendición. O sea, que Jesús no estaba vacío, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y es aquí donde debemos de hacer, audiencia, usted que no está mirando, debemos hacer hincapié y saber que para que nos llenemos de una manera tal del Espíritu Santo, de una manera para que Dios nos use de una manera especial, hermano, tenemos que buscarlo, mire, de una manera que cuando el enemigo trate, porque esa es otra cosa, a veces hay gente que piensa que porque se llenan del Espíritu Santo y están buscando de Dios, el enemigo no lo va a atacar. Y es ahí donde él más quiere atacar. Y más si se mete en ayuno. Porque sabe que cuando, como dije ahorita, que cuando está en ayuno completamente, sabe que humanamente el cuerpo está débil. Y el cuerpo lo que pide es ¿qué? Comida física. Y una de las cosas que científicamente se ha visto, que humanamente un cuerpo cuando tiene hambre en gran manera, hasta alucinaciones ves. ¿Sí o no? Hasta alucinaciones ve. Piensas cosas que no son correctas. Pero más sin embargo, cuando está en el Espíritu, cuando está lleno del Santo Espíritu de Dios, usted está lúcido, lo que usted está es conectado con el cielo. Amén. Entonces, algo interesante aquí que vemos es que cuando Jesús da la respuesta a esa primera tentación, Jesús le cita las Santas Escrituras. Por eso le dice, escrito está. ¿Y de qué le habla? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces, el primer gran error que tiene un hombre o una mujer de Dios espiritual en cometer es escuchar la voz de aquel que sabe que le está proponiendo cosas para alejarse de Dios. Cosas que Dios no le ha dicho que haga. Porque oye lo que le dijo, convierte esta piedra ¿en qué? En pan. Cuando en el capítulo 8, versículo 3, cuando el pueblo vio que la comida se le había acabado y Dios le manda la comida que ellos nunca habían visto, el Señor no le dijo, conviertan piedra en pan. ¿Usted ve cuál es el primer error? Tratar de hacer las cosas que Dios no le ha dicho que haga y empezar a oír, usted que me está escuchando, que me está viendo, empezar a escuchar y hacer cosas que Dios no le ha dicho que hagan. Hermano Sir, ¿qué decir? Desde un principio, Satanás siempre ha querido destruir a la persona que decide seguir o servir a los pasos del Señor. ¿Por qué? Porque hablando de Deuteronomio, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Qué es decir? Primero,
Si a la primera desobedecemos, si a la primera obedecemos a la voz de Satanás, nunca vamos a llegar a ningún lado. El propósito de esto es capacitarte, prepararte a Dios. Para eso te va a llevar a que tú mismo decidas y te des cuenta. Ahora, decidir es seguirle el camino del Señor. Es a Él, es a Dios. No es solamente por decir, ok, me vuelvo cristiano, me vuelvo profesante, me vuelvo a lo que yo quiera. Pero el punto de esto no es, el servirle a Dios es rendirte completamente a Él. Y es ahí a donde Satanás aprovecha de esa mentalidad. Porque dice ahí, te afligió y te hizo tener hambre. Y dice, comida que tú no querías ni tus padres, que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Que es decir, es para que uno mismo se dé cuenta. De antemano ya él sabe. Varón, es un grave error. Cuando en los momentos de debilidad, el hombre empieza o la mujer a escuchar voces ajenas a la voluntad de Dios. Ese es el primer error. Cuando empezamos a buscar consejo o a escuchar voces de una segunda o tercera persona que no sea del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo le hablé ahorita de dos grupos, que está el grupo que cree en Dios, que creemos en Dios, y el otro grupo que no cree en Dios, el otro grupo que no cree en Dios, una de las cosas que el enemigo quiere es, gloria al Señor, es que actúe bajo su propia concupiscencia, en su propio yo, que piense que no necesita de Dios para actuar en consecuencia a lo que quiere. Y esta parte se la estaba presentando el enemigo a Jesús, era parafraseada. Amén. Pero Amén. Lamentablemente se la estaba presentando a la misma palabra, a quien por él todo fue hecho y para él todo fue hecho. Él es la palabra, él sabe lo que le estaba diciendo. Y él sabe ya, Jesús sabía ya lo que se hubiese escrito. Porque cuando le cita Deuteronomio capítulo 8:3, fue en el Sinaí que él se le estaba dando, varón, Amén. se estaba dando la tabla, varón. Esto está tremendo. Desde un principio, Satanás ha intentado o ha tratado de no ser obediente al Señor. Desde un principio. Amén. Y cuando decidimos servirle al Señor, hay otros casos que también Satanás ha tratado. Haz de cuenta que Satanás siempre ha querido someterlo al hombre a su antojo, a su manera, por lo que vemos. O hasta cierto punto, Satanás ha tratado o ha intentado con el hombre de, hablando espiritualmente, que no hay Dios. Que solamente, como usted lo dice, en su mentalidad, en sus ideas, y a basarse de ahí. Y dice aquí también, varón, gloria al Señor, el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, echa abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te postrarán, te sostendrán, para que no tropiece con tus pies en piedra. Mire esto, en la primera tentación, Satanás le hace una propuesta a él. Amén. Y Jesús le cita la palabra. Pero viene ahora la segunda tentación y quien le cita la palabra, ¿quién es? Satanás. Pero usted está escuchando esto. Esto está tremendo, hermano Siri. ¿Por qué? En el principio, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre. Satanás no lo vio venir esa respuesta estando en la palabra. Pero ahora Satanás le da la respuesta en la palabra. Explíqueme esto. No, esto está tremendo. ¿Qué decir? En este segundo error,
es que está haciéndole a Jesús en su humanidad, en su persona, como nosotros en persona común, quitarle la fe que hay en el ser humano y poner sus ojos en las cosas del mundo, en las cosas que Satanás le está ofreciéndole a Jesús. Y déjeme decirle algo, que Satanás le tiró duro ahora, porque él lo que quería era que realmente que Jesús actuara en su divinidad egoístamente y actúe independientemente de Dios. Amén. Oiga esto, que actúe independientemente de Dios. Y ese es el segundo error más grande que puede tener una persona. Óigame bien, que el enemigo le hable haciéndose pasar por Dios y no escudriñe que es el enemigo que está hablando, porque él también cita la palabra. Hello. Esto está tremendo. ¿Usted me está escuchando eso? Amén. ¿Usted sabe la gente que hay diciendo que Dios le ha hablado? Hay muchos por el mundo, hermano. Pero lo que Dios le ha hablado no coincide con la palabra. Porque si lo que Dios te ha hablado a ti, o le ha hablado a una persona y dice que es Dios que le está hablando, perdón, si Satanás está hablando y dice se pasa a pasar por Dios, pero lo que le está hablando, lo que está haciendo es diciéndote que haga algo que ve en contra de la voluntad de Dios para ti, tiene que sopesar eso, porque mire que lo que le está diciendo aquí. Dice que lo llevó a la ciudad santa, a una santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti y en tu mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Usted sabe que yo he oído personas que han intentado quitarse la vida y otros se la han quitado y han dicho cuando le preguntan: ¿y por qué tú hiciste eso? A los que quedan vivos le dice, los que quedan vivos dicen: no, yo oí una voz que Dios me dijo esto y esto y esto. Dicen y creen a eso. Entonces, este grave error sucede en mucha gente. ¿Cuál? Que el enemigo le habla, no disciernen, no sospesan en la palabra lo que le están diciendo y cometen el error de creer y actúan conforme a lo que le dijo. Y cualquier hermano Siris puede confundir esta palabra. Hoy en día se ha escuchado tantas cosas, ya con este sistema que estamos viviendo, internet, todo esto de la red cibernética, dicen personas que entregan llaves, entregan carros, entregan casas, y que es Dios quien lo está entregando. Y si es la voz del enemigo quien están escuchando, prácticamente se están saliendo del tiempo del Señor. Y son muchas las personas que andan rondando por ahí, diciendo de las mismas cosas, que les va a ir mejor, prosperidad y de todo lo demás. Pero no sabemos qué realmente es la voz quien están escuchando. Y es ahí que el enemigo es especialista en tratar de persuadir el hombre. Y más cuando el hombre es cristiano, cuando la persona es cristiana que le sirve al Señor, él es especialista en eso, porque él sabe que si no hay discernimiento, amén, hermano, por eso que vemos tantas religiones en la calle, falsas doctrinas y gente dejándose confundir porque no conocen las Santas Escrituras. Por eso el Señor dijo: escudriñad las Santas Escrituras, porque a mí me parece que ellas hablan ¿de quién? De Él. Entonces, cuando la persona conoce las Santas Escrituras como las palmas de sus manos, pues vas a tener una gran herramienta verdadera para poder, óigame bien, contradecir o confrontar todo lo que ven en contra de esa gran verdad. Por eso dijo Pablo en una ocasión que si aún un ángel baja del cielo y viene con otro evangelio que no es el de Jesucristo, que lo llamemos ¿qué? Anatema. ¿Y quién fue que dijo? Un ángel.
no dijo una persona cualquiera. Ujú. Por eso que el segundo error de un cristiano es creerse que Satanás no se sabe la Biblia. Esto está tremendo. Hello, Esto está tremendo, hermano. que él no conoce esa gran verdad. Entonces, Entonces eso nos debe de instar a nosotros, ¿a qué? A escudriñar las Santas Escrituras, a comernos ese libro. y no que no sea suficiente con tan solo es ayunar, estar allí y todo eso. Es una preparación constante. Para entonces, si la definición de estos 40 que simbolizan un periodo de prueba, preparación, purificación, sobre todo madurez espiritual, que siempre esa madurez espiritual estemos siempre pendientes para saber de dónde vienen estas ofertas o estas, ¿cómo lo podemos definir? Es que era realmente, varón, el enemigo lo que quería era manipular a Dios para que Jesús haga un milagro. ¿Me entiende? Todo eso era lo de él. Ahora, si Satanás tuvo ese atrevimiento de decirle al Señor que es el Hijo de Dios, toda esta tentación o todas estas ofertas que le está diciéndole, sabiendo él que era el Hijo de Dios, cuanto más con nosotros como cristianos. Él va a tratar todo el tiempo de tratar de manipular al hombre, al Hijo de Dios. Cosa que se le será imposible. Jamás de los jamases vas a poder hacerlo. Esto es algo serio porque Y ese es un grave error. Es un grave error cuando la persona crea que el enemigo anda por andar caminando. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oye, a quien él encuentre débil. A quien él encuentre débil, que él sepa que está buscando de Dios, pero está débil, se lo va a querer comer. es algo serio, hermano. Porque hoy en nuestro tiempo ya hay personas que se han dejado manipular. Que en algún tiempo estuvieron sirviéndole al Señor, pero que ahora ya no están. ¿Por qué? Porque dejaron o perdieron la visión en el Señor. Pero siempre hay un tiempo, siempre hay un tiempo. Por eso es que es un periodo de prueba, de preparación. Si ya trataron que en la vida secular o en la vida del mundo pues no lleva nada, pues volver al Señor. Volver de donde ellos se soltaron, porque el Señor pues nunca los ha dejado, está ahí, pero es nosotros que vamos a decidir. Y una cosa es cierta. El enemigo siempre va a querer que nosotros, y usted que no escucha, actuemos independientemente de Dios, cosa que sabemos que sin Él es imposible, óigame bien, sin Él es imposible llegar a esos lugares donde nosotros pensamos que podemos llegar. Amén. Sin el Señor es imposible. ¿A dónde podemos ir sin el Señor? Si solamente Él tiene palabra de vida. Él sabe todo. Él es omnisciente. Amén. Él sabe todo, 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 todo. Y ese es un grave error cuando la persona quiere actuar conforme a su propia concupiscencia y tratar de actuar, óigame bien, independientemente de Dios. Y esa cosa es lo que ha conllevado, ¿verdad? Ese pensamiento es lo que ha conllevado a la humanidad, a mucha gente que no tienen al Señor en su corazón, Amén. ni caminan bajo la voluntad del Señor, a actuar de diferente manera, de la cual vemos tantas cosas, tanta maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque actúan conforme a lo que ellos piensan y creen. Pero vamos a seguir leyendo la tercera parte, varón, ahí, versículo 9, 8 y 9, gloria al Señor. Entonces dice en el 8 y 9, otra vez, no, pero ese es de la tentación le llevó, Sí, amén. 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Y Oiga, entonces Jesús responde, dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. eso, fíjese que el Señor siempre dice escrito está. La palabra escrito está nos lleva a nosotros a pensar de que aún el enemigo queriendo hacer que él actúe o haga algo independientemente de Dios, oiga esto, independientemente de Dios, el Señor con tan solo decir escrito está, es como cuando algo se sale del camino y usted vuelve y lo pone al camino. Cuando Jesús le dice escrito está, le está diciendo no, papacito, te saliste de la verdad, esto ya estaba escrito, esto es así. Amén. Oiga, vámonos un poquito para atrás. Usted ve en la segunda tentación, cuando él le dice que se tire del pináculo, que el Señor a sus ángeles mandará, que le cita, el mismo enemigo le cita a Salmo 91, 11 y 12. Usted sabe que el enemigo, una de las cosas que quería era también romper el tiempo. Y usted me dirá, pero ¿cómo así, varón? Adiós, varón, pero cuando nosotros como cristianos, en esa fe, en esa confianza que andamos con el Señor, que estamos bien con el Señor, cualquier cosa que nos pase, dice la palabra, que Dios nunca llega tarde y que Él a alguien mandará en defensa nuestra, pero es cuando pase el caso. No que nosotros provoquemos eso, di que porque Dios está con nosotros. Entonces, el Satanás quería romper eso. Como quien dice, mira, olvídate de Dios, actúa como tú mismo y tú vas a ver que Dios te va a ayudar a ti de cualquier manera. O sea, cuando vemos esto, aquí en esta tercera parte, que el Señor dice, escrito está, vuelve otra vez y somete al enemigo, haciéndole saber que ya lo que tenía que pasar y lo que estaba pasando estaba escrito y no había cambio alguno, y que no estaba en él el cambio, en Jesús, porque ya había salido de la boca del Padre. ¿Sí o no? Esto está tremendo. Parece que en esta conversación o en estas tres tentaciones del Señor Jesús con Satanás, parece que Satanás desde un principio le dice, regresando hacia atrás, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Bien, Satanás se hace como que no sabe nada. En la segunda tentación le dice, porque si te tiras el Señor enviará a sus ángeles. Le dice una verdad, pero parece que esa verdad se le olvida también con esta tercera tentación, porque le dice, todos estos reinos te daré. Ya pasó uno, no pudo, ya pasó dos. Pero que el problema es que de Satanás, de que siempre va a estar ahí tratando y tratando y tratando con los hijos del Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo lleva hasta un punto y le dice, todo esto te daré si postrado me adorases? Sabiendo él que ya pasó uno, no pudo. Pasando la segunda tentación, no pudo. Ahora le ofrece algo que... Pero fíjese algo, varón. Ay, Dios mío, esto es poderoso. Mire, hoy día, las guerras, los problemas que hay mundiales, ¿por cuáles cosas hoy día el hombre se pelea? Número uno, por lo que le ofreció Satanás a Jesús en el primer tentación, comida. Guerras en países peleando por comida, una hambruna tremenda, peleando por comida. Número dos, ¿qué le ofreció Satanás a Jesús? Que se tirara ¿de dónde? Del pináculo. Amén. Óyame, le estaba ofreciendo a Jesús como seguridad en él mismo. Una de las cosas que hoy día está pasando en el mundo entero, con toda esta gente, con todo lo que está pasando, es que ellos quieren actuar por su propia cuenta, independientemente de Dios.
al que tenga más fuerza. Tú estás seguro, olvídate. Yo estoy seguro. Usted no oye como dicen mucha gente. No, no. Nosotros somos los más poderosos. Y número 3, ¿cuál es el problema grande hoy día que el hombre quiere tener? ¿Qué es? Altura, poder, economía. Y constantemente están en competencia con eso, con tal de ser los mejores, los primeros. Lo mismo que le ofreció Satanás a Jesús. Riqueza, poder, autoridad, cosa que él no tenía para dar. ¿Hablando qué? Mentira. Y eso mismo usa el hombre hoy día. Una gran mentira ofreciendo cosas que sabe que mañana va a tener que dejarla, que no tiene. Pelean por riqueza, por poder y los años pasándole. Esto está tremendo. Porque escrito está de que todo pasará excepto la palabra de Dios. Entonces, son 3 grandes errores, 3 graves errores que el hombre debe de saber que no debe de caer. Pero ¿cómo sabemos esto, hermano Osiris? ¿Cómo nos cuidamos de estos 3 grandes errores? Es creer en el Señor Jesucristo y escudriñar, como usted dijo, las palabras, escudriñar la Escritura. De esa forma sabremos y podemos librarnos de toda esta mentira o este engaño. Ahora vemos solamente, hemos traído en mente los grandes líderes, empresarios, adinerados, etcétera. Pero ¿cómo nosotros nos protegemos? ¿Cómo nosotros nos preparamos contra esto? Serle fiel al Señor. Visualizando la palabra, serle fiel al Señor, independientemente de lo que pueda sobrevenirnos en esta vida terrenal, serle fiel al Señor. Y nunca decir, ya no puedo, nunca decir, Él tiene razón, nunca escuchar consejos que vengan de diferentes sentidos o consejos manipulados. Estar nosotros sometidos a la voluntad del Señor, como lo hizo el Señor Jesús. Él estaba sometido o estaba definido de que solamente es del Padre quien viene todo el sustén del ser humano. No tan solo el sustén, sino la salvación y la vida eterna viene del Señor. Amén. Y sí, una de las cosas que debemos evitar primeramente, gloria al Señor, ¿verdad?, es caer en ese error que Satanás quiere que el hombre caiga. Gloria al Señor, que es cambiar esta gran verdad, la palabra de Dios, el sustento de Dios por las cosas materiales. Ese es el primer error. Cuando el hombre busca la cosa material en vez de la cosa de Dios, comete un error y cae en la garra del enemigo. Gente que a la buena o a la mala quieren conseguir las cosas y no buscan primero, como dijo el Señor, el reino de Dios y su justicia, mas todas las cosas vendrían por añadidura. El segundo error, que es tratar de independizarse de Dios y creerse que todo lo pueden conseguir sin Dios, no sabiendo que todo lo que el hombre puede poseer aquí es efímero, se espuma. Lo único que podemos tener seguro y no va a perecer se llama el reino de Dios, lo que nos espera. Amén. Amén, esa es la promesa. Y hermano. tercero, gloria al Señor, no podemos nunca confundir la voz de Dios en la voz del enemigo. Eso. Ese es un grave error. Tenemos que saber discernir, porque el enemigo cita la palabra también. Pero la diferencia es que cuando la cita, no la cita correctamente. Hay que discernir cuando él habla. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que el tiempo ha corrido, Sanidad para las Naciones, de verdad, quisiéramos seguir, pero tenemos reuniones en breve aquí, la región 7 de Nueva York, y nos sentimos más que bendecidos, ¿verdad?, porque estemos aquí en este lugar. Saludamos a nuestro hermano Melvin, Sandra Kennedy, el hermano
Gardi Reyes, la hermana Fiorda Lisa, Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esperamos en el Señor que se hayan gozado con este tema y que lo compartan, que le den me gusta y lo compartan para que otro también pueda ser edificado. Le damos la gracia a Dios también por el hermano aquí, Efraín Apolinar. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, mis amados, el breve tiempo que pudimos tener. Yo sé que la palabra es bastante profunda y hay mucho de dónde sacar todavía, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Esperemos que sea de gran bendición y tomar en cuenta lo que se ha hablado, tanto amigos, personas que no creyentes, tomar en cuenta de esto y no nos dejemos llevar por lo que vemos, por lo que sabemos, sino que por lo que creemos en el Señor en nuestro corazón. Si la palabra dice que para probar afligió el corazón del pueblo de Israel, no es porque Dios no sepa lo que va a sobrevivir, no es porque Dios no sepa lo que hay en usted. En usted hay potencial, en usted hay fe, pero no deje que Satanás apague todo eso, porque lo que trató de hacerlo con el Señor Jesús, si lo trató con Él, también lo va a tratar con nosotros. Pero para eso el Señor nos ha dado armas, como es la palabra del Señor, para escudriñarlas y estar preparados. Dios le bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga más. Recuerden esto, esas 3 tentaciones que el enemigo hizo con Jesús, también va a querer hacerlas con nosotros, pero acuérdate de esto, Cristo está. Si te acuerdas de esto y escudriña las Santas Escrituras, también va a poder decirle a esa tentación, Cristo está, y citará la palabra del Señor, y el mismo Espíritu Santo es el que te va a decir todo lo que deba de recordarte, como así ha dicho el Señor. Dios te bendiga y sanidad para las naciones. Se siente más que agradecido. Bye, bye. Varón, vamos a orar. Amén.